bienvenidos a nuestro video sobre el emocionante mundo del comercio internacional. Este día veremos qué son los derechos anti-dumping. En el mundo en el que vivimos, estos temas son muy importantes y sobre todo en el sector en el que actualmente estamos. Empezamos. En el mundo globalizado en el que vivimos, el comercio internacional juega un papel fundamental en la economía de los países. Mas, sin embargo, siempre yace amenazado por todo tipo de imprevistos comerciales, prácticas desleales que auguran una inestabilidad en las industrias nacionales, que distorsionan la competencia o incluso los matan. Uno de los instrumentos más utilizados para prevenir esto son llamados los poco conocidos derechos anti-dumping, que vienen de la separación rápida de anti, que protege o previene, y dumping, una práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal, es decir, por debajo de sus precios de producción, su margen de ganancia, etc., con el fin de eliminar a las empresas competidoras y apoderarse en general del mercado. Como les decía en la diapositiva anterior, una práctica comercial muy mal vista por muchos países, porque daña la producción interna del país importador. Por esta razón nacen los derechos antidumping. Sus objetivos por lo general es proteger la industria doméstica o interna del país para evitar esta competencia desleal de parte de los países exportadores hacia el país importador. Esta práctica es sinónimo de vender por debajo del precio de fabricación o el coste del producto, con el ánimo, la intención de dañarle el mercado y la competencia. Tú te preguntarás, esto es muy importante, ¿cómo detecto o determino si un producto está teniendo prácticas de dumping? La OMC y el GATT nos entregan un par de maneras, pero aquí resumo las maneras más importantes de cómo detectarlo y calcular cómo detectar el dumping. Hay tres maneras, en realidad es una de la cual derivan otras dos. La manera uno es La manera número uno, el principal de ellos, se basa en investigar el precio de producto del país exportador. Porque si el precio es muy distinto del país exportador al país exportado, ya nos nace la sospecha de que se están recurriendo a prácticas de dumping en el mercado. La manera 1.1 es observar qué precio le está dando al que exporta el mismo producto y qué tanta diferencia hay. En este caso no se hace tanto hincapié en el país de origen, más bien en los países a los que exporta el mismo producto. Si la diferencia es grande, ya podemos calcular o creer que está viendo una práctica de dumping en esta importación. La manera 1.2 es un cálculo basado en la combinación de los costos de producción, los márgenes de ganancias y los beneficios generales de todo el producto. De esta manera podemos ver si está por debajo de los costes de producción y por debajo del margen de ganancia. Ya podemos intuir de que es dumping, de que está viendo una práctica desleal a los mercados. Si quieren saber más o profundizar más en este tema, pueden leer el GATT, exactamente en el artículo 6, pueden encontrar mucho más información sobre un cálculo más exacto sobre esta práctica desleal. Hablemos de los tipos de dumping. Existen tres tipos. De los tres, dos afectan y están muy dirigidos al comercio internacional y uno suele usarse más que nada en el comercio doméstico o local. Pero no perdemos nada por nombrarlo. El dumping persistente es una práctica de maximización de beneficios de un monopolista que se aprovecha de que el mercado está segmentado y tienen poco ingreso de una mercancía igual o parecida. El dumping predador o rapaz es una discriminación temporal de los precios de parte del productor nacional, de manera que el producto exportado esté por debajo de los precios del mercado local. De esta manera puede eliminar a los competidores y ganar el mercado y apoderarse completamente de ello, llegando a ser un monopolio o peor. El dumping esporádico es exactamente lo mismo que el predator o rapaz, solo que esto se mantiene en un margen de tiempo un poco menor. El dumping esporádico es una discriminación temporal de los precios, cuando el productor tiene un exceso de producción,
cuando quiere eliminar a la competencia o cuando es una época alta de ventas de la mercancía. De esta manera, el, el practicante del dumping esporádico puede deshacerse de su excedente de producción y posicionarse en el mercado a la vez. Esto es muy difícil de detectar por lo general en los mercados, pero es algo que suele ocurrir muy comúnmente. Para que exista el dumping es necesario que se cumplan ciertas condiciones en el mercado local. Uno de ellos, los mercados deben estar bien segmentados. El dos, que no sea posible el arbitraje en el mercado. ¿A qué me refiero? A que no puedas escoger una opción alterna o distinta al producto al cual se le está produciendo estas prácticas desleales de dumping. La opción de no poder comprar en un lugar y luego lo revender a un precio mayor a otro lado. Esa opción no tiene que estar disponible. Y la 3, los productores nacionales están en una competencia imperfecta. ¿A qué se refiere? A que el mercado sea un monopolio, un oligopolio, por lo tanto, que solo cierta cantidad de empresas tengan el control o solo uno tenga control del producto. Como podemos ver, todas están de la mano, mantienen una estrecha relación entre lo que es un monopolio y un oligopolio. Por eso es muy importante investigar el mercado y revisar si estas tres opciones se cumplen. Medidas anti-dumping. Esto va muy relacionado de la diapositiva anterior. Si nosotros vemos que en nuestro mercado alguna de esas tres condiciones se están dando, lo que podemos hacer es poner en práctica una de estas medidas antidumping. La OMC autoriza a los gobiernos a adoptar medidas antidumping cuando se ocasione un daño genuino. Y como podemos ver, las tres condiciones anteriores pueden producir un daño genuino a nuestro mercado o a los mercados de países vecinos. Por ejemplo, están los derechos antidumping, que consiste en un tipo de arancel o impuesto que se le pone al objeto el cual está siendo usado como práctica de dumping. Suele ser un arancel que cubra una cuota o un precio específico de la mercancía al cual se le está produciendo dumping. Segunda, investigación anti-dumping. Los gobiernos pueden llevar a cabo una investigación para determinar si realmente se está dando o produciendo dumping en el mercado. ¿Cómo podemos calcular la magnitud? Cuanto más bajo es el precio de exportación en comparación con el precio del mercado del país exportador, por decirlo de una manera, o en cristiano, si el precio del producto es muy inferior respecto al precio del país exportador, estamos en un caso de dumping. Y se tomaría medidas anti-dumping que actualmente estamos viendo. La 3 es el establecimiento de precios mínimos. Hemos visto esto mucho, ¿no? Con la harina, con el arroz, inclusive con la carne, que ponen precios mínimos para evitar que los productos o insumos de otros países dañen nuestro mercado, de esta manera protegiendo el mercado. Esa es una medida anti-dumping. Y cuarta, las cuotas de importación. ¿A qué se refieren estas cuotas de importación? Se refiere a establecer límites a la cantidad de productos que pueden ingresar. Esto sobre todo para proteger el mercado local. De esta manera evitamos que, si bien se produzca el dumping, va a ser en una cantidad muy limitada y bien restringida por parte del gobierno. Conociendo las medidas que podemos tomar contra el dumping, entramos de lleno a nuestro tema de interés, que es el derecho antidumping. Los derechos antidumping son medidas comerciales que se implementan para proteger la industria doméstica de la competencia desleal. Son medidas comerciales que se implementan para proteger a las industrias domésticas de la competencia leal de los productos importados. De esta manera podemos obtener un valor justo en el mercado. Cuando un país sospecha que las importaciones de determinados productos están siendo vendidas a un precio inferior al costo de producción en el país de origen, entran estos bien conocidos derechos antidumping. El objetivo de estos derechos es corregir la situación de dumping. ¿Cómo lo hacemos? Pues añadiendo un arancel que regule estas prácticas desleales. Un arancel o impuesto que se le pone al producto importado. De esta manera podemos contrarrestar estos problemas que pueden producir en nuestro mercado local, ayudando a proteger a los productores nacionales y prevenir estas prácticas comerciales desleales, desleales completamente. Los derechos antidumping se basan en una investigación exhaustiva llevada a cabo por las autoridades comerciales del país importador. Estas investigaciones por lo general determinan si existe o no este dumping, si hay o no hay daño en la industria nacional
y la imposición de los derechos o impuestos dumping es necesaria para contrarrestar sus efectos adversos. Es importante tener en cuenta que los derechos antidumping son medidas temporales y no han de estar todo el tiempo. ¿Por qué son temporales? Porque el dumping por lo general es una medida que las empresas que lo practican no pueden mantener mucho tiempo, pues incurren en muchos gastos y pérdidas por parte de la empresa. Por eso que los derechos antidumping por lo general suelen ser medidas temporales y tienen que estar en conformidad a las normas y regulaciones establecidas por la OMC o la Organización Mundial del Comercio. Los países miembros de la OMC están sujetos a reglas específicas sobre el uso de los derechos antidumping para garantizar que se utilicen de manera justa y no se conviertan en barreras comerciales injustas. Una cosa importante que debemos tener muy en cuenta y muy en claro, porque hemos hablado de costes de producción, de márgenes de ganancias, pero hay que entender muy bien la diferencia entre el dumping y las estrategias de precios que usan muchas empresas para posicionarse en el mercado, para su entrada, para su ingreso a los mercados nuevos. Recuerden, el dumping es una disminución de precios por debajo de los costes de producción, incluso por debajo de los márgenes de ganancia, con el fin de deshacerse de la competencia y tener una competencia desleal. En cambio, la estrategia de precios se basa en medidas temporales para mejorar su posición en el mercado. Puede ser con descuentos, precios premium, paquetes, 2 por 1, pero estos no son catalogados como dumping y estos no entrarían dentro de la categoría de práctica desleal. Simplemente es una estrategia de precios. Es muy importante diferenciar ambos. Vamos al marco legal. Hay muchas formas de poder encontrar en qué se sustenta todo esto. Actualmente, uno de los más importantes es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio o resumidos del gas de 1947, exactamente en el artículo 4, que nos habla de los derechos antidumping y los derechos compensatorios. Ahí podemos encontrar un vistazo general a cómo se veían estos y cómo ir en contra, cómo se calcula y se determina si hay dumping o no. Y otro de ellos son la Carta de La Habana, exactamente en el artículo 34, que nos habla de los derechos antidumping y derechos compensatorios, donde podemos ver un vistazo a cómo pensaban y cómo se estructuraba esto, ¿no? Ya para ir cerrando, una noticia relacionada a esto que últimamente está dando de qué hablar es Brasil investigando una posible práctica de dumping por parte de China con cables de fibra óptica. La empresa brasilera discernió que China estaba dando muchos subsidios a los cables de fibra óptica de China y por ende decidió abrir una investigación sobre si se estaba o no produciendo algún hecho de dumping acá. Como podemos ver, la empresa japonesa Furukawa, la empresa mexicana Cablena y la italiana Prysmian presionaban al país brasilero sobre esta diferencia de precios. Aún se está realizando la investigación sobre dumping, pero todo apunta a que estamos en un caso de dumping por parte de China a Brasil, lo cual nos muestra que estos casos no solo están en los textos para rellenar, sino que se pueden tomar muy en cuenta en los mercados locales, en nuestro tan cercano hermano Brasil. Muchas gracias por haber llegado al final de este video. Gracias por haberme acompañado por este emocionante mundo del comercio internacional. Hoy repasamos mucho qué son los derechos antidumping, el dumping. Revisamos algunos acuerdos y vimos sus distintas formas en las que pueden ser aplicadas. Gracias por ver el video. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.